¿Has visto alguna vez a alguien que amas quitarse la vida frente a tus ojos? Yo sí. Tenía 16 años cuando mi padre se voló los sesos con su pistola del trabajo, mientras yo lo veía desde la puerta de su oficina. Esta es la historia más brutal y desgarradora que he contado en este canal, porque ese momento de horror absoluto no solo me quitó a mi padre, me robó mi infancia, mi inocencia, mi capacidad de confiar en que mañana sería mejor que hoy. Pero también me dio algo que no sabía que necesitaba. Me dio una obsesión santa por demostrar que el dolor puede convertirse en poder, que la muerte puede dar vida, que la desesperación puede forjar imperios. Mi nombre es Sofía Castillo, y mientras te hablo desde mi mansión de $120 millones, todavía escucho el eco de ese disparo que cambió mi vida para siempre. Porque ese sonido, ese segundo eterno de silencio que siguió después, se convirtió en el motor que me impulsaría a construir una fortuna de $2.000 millones. No por el dinero, sino por algo mucho más profundo, por demostrarle a su fantasma que los Castillo no se rinden, que su hija iba a convertir su legado de dolor en un imperio de esperanza. Todo comenzó el 14 de marzo de 2008. Era viernes. Llegué temprano del colegio porque habían cancelado las clases por una manifestación estudiantil. Mi padre, Roberto Castillo, era capitán de la Policía Nacional, un hombre íntegro que había dedicado 25 años de su vida a combatir el narcotráfico. Para mí, era un héroe invencible, el hombre más fuerte del mundo, mi protector absoluto, pero durante los últimos meses había notado cambios en él. Llegaba tarde a casa, se quedaba horas encerrado en su oficina, evitaba hablar de su trabajo. Mi madre, Patricia, decía que estaba pasando por un momento difícil en la comisaría, que había casos complicados que lo tenían estresado. Esa tarde, cuando entré a la casa, escuché voces alteradas viniendo de su oficina. No era normal que papá tuviera reuniones de trabajo en casa. Roberto, ¿sabes lo que tienes que hacer?, decía una voz que no reconocí. O cooperas con nosotros, o tu familia va a sufrir las consecuencias. Jamás, respondió mi padre con esa voz firme que yo conocía tan bien. Pueden matarme, pero nunca voy a traicionar mi uniforme. No vamos a matarte a ti, Roberto. Vamos a empezar con tu esposa, después con tu hija, y te vamos a dejar vivo para que vivas con esa culpa. Se me helaron las venas. Me quedé paralizada detrás de la puerta, escuchando cómo amenazaban a mi familia. Tienes 48 horas para decidir, continuó esa voz siniestra. O nos ayudas a mover nuestros cargamentos, o Patricia y Sofía van a tener un accidente muy lamentable. Escuché pasos, una puerta que se cerró, un carro que se alejaba. Mi padre se había quedado solo en su oficina. Esperé unos minutos antes de tocar la puerta. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, mi amor, todo está bien. Solo estoy trabajando». Pero su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Durante los siguientes 2 días, mi padre fue otra persona. Sonreía forzadamente en el desayuno. Abrazaba a mi madre con una intensidad desesperada. Me decía, «Te amo», cada vez que me veía. Era como si se estuviera despidiendo sin decirlo. El domingo por la noche, escuché cómo hablaba por teléfono con alguien. «No voy a hacerlo», decía con voz firme. «Prefiero morir antes que convertirme en un criminal, pero tampoco voy a permitir que lastimen a mi familia». Esa fue la última conversación que escuché de mi padre vivo. El lunes por la mañana, mamá había salido temprano a trabajar. Yo estaba desayunando cuando escuché un ruido extraño viniendo de la oficina de papá, como si hubiera caído algo pesado. «¿Papá?», grité desde la cocina. No hubo respuesta. Caminé hacia su oficina. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y lo vi sentado en su silla, con su pistola de servicio en la mano derecha, mirando una foto de nuestra familia. «Papá, ¿qué estás haciendo?». Levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca podré olvidar. No era tristeza, no era miedo. Era un amor tan profundo, tan desesperado, que me partió el alma. «Sofía, mi princesa», me dijo con voz tranquila, «quiero que sepas que todo lo que voy a hacer es por protegerte a ti y a tu mamá». «Papá, no entiendo. ¿Por qué tienes la pistola?». «Porque a veces, mi amor, para salvar lo que más amas, tienes que hacer el sacrificio más grande». Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, antes de que pudiera gritarle que no lo hiciera, antes de que pudiera correr hacia él, se puso la pistola en la sien derecha y jaló el gatillo. El sonido fue ensordecedor. Su cuerpo se desplomó sobre el escritorio.
La sangre comenzó a manchar los documentos, la foto de nuestra familia, toda su oficina. Me quedé ahí, paralizada, viendo cómo la vida se desangraba del hombre que más amaba en el mundo. No grité, no lloré, no corrí. Solo me quedé parada, viendo cómo mi padre se moría para salvarnos. En esos segundos eternos de silencio que siguieron al disparo, algo se rompió dentro de mí, pero también algo nació, una determinación tan feroz, tan pura, que me mantendría viva durante los años más oscuros que estaban por venir, porque en ese momento entendí algo que mi padre había querido enseñarme con su muerte, que el amor verdadero a veces requiere los sacrificios más brutales, y que si él había muerto para protegernos, yo tenía que vivir para honrar ese sacrificio. Llamé a emergencias con una calma que me sorprendió. Llamé a mi madre, llamé a mi tío, pero mientras esperaba que llegara la ayuda, me senté al lado del cuerpo de mi padre y le hice una promesa silenciosa. Papá, no sé qué te obligó a hacer esto, pero juro por tu sangre que voy a descubrirlo, y juro que voy a construir algo tan grande, tan poderoso, que nunca más nadie pueda amenazar a nuestra familia. No sabía que esa promesa me convertiría en la mujer más implacable del mundo de los negocios. No sabía que el dolor de ver morir a mi padre se convertiría en mi combustible más poderoso, pero sabía una cosa con certeza absoluta. Roberto Castillo no había muerto en vano. Su muerte iba a dar vida a algo extraordinario. Los siguientes meses fueron un descenso al infierno que ninguna adolescente debería experimentar. Mi madre entró en una depresión tan profunda que dejó de hablar, de comer, de vivir realmente. Yo, a los 16 años, me convertí en la cabeza de familia mientras lidiaba con mi propio trauma. La investigación oficial sobre el suicidio de mi padre fue una farsa. Estrés laboral, dijeron. Presiones del trabajo. Cerraron el caso en 2 semanas. Pero yo sabía la verdad. Había escuchado esas amenazas. Sabía que mi padre había muerto porque se había negado a convertirse en un policía corrupto. Durante el funeral, noté algo extraño. 3 hombres en trajes caros observaban desde lejos, sin acercarse a dar el pésame. Cuando traté de verlos mejor, desaparecieron, pero sus caras se grabaron en mi memoria como fuego. La pensión de mi padre era ridícula. $600 mensuales que apenas cubrían la renta. Mi madre había perdido su trabajo porque no podía funcionar. Yo tuve que dejar el colegio privado y transferirme a uno público, mientras trabajaba de mesera por las tardes para sostener la casa. Pero las noches eran lo peor. Me despertaba con pesadillas donde escuchaba el disparo una y otra vez. Veía la sangre, veía sus ojos, veía el momento exacto en que la vida se fue de su cuerpo. Había días en que consideraba seguir su ejemplo. El dolor era tan intenso que respirar se había vuelto un acto de voluntad pura. Fue durante una de esas noches, 6 meses después de su muerte, cuando encontré su diario oculto detrás de una foto en su oficina. Las páginas finales de ese diario me revelaron la verdad completa. 15 de enero, los narcotraficantes han infiltrado toda la comisaría. El comandante Pérez está recibiendo 2 millones mensuales por permitir el paso de cargamentos. Me pidieron que me una a ellos. 20 de febrero. Amenazaron directamente a Patricia y Sofía hoy. Dijeron que si no coopero, van a secuestrar a mi esposa y violar a mi hija frente a mí. 10 de marzo. He recopilado suficiente evidencia para mandar a todos estos criminales a la cárcel de por vida, pero si la presento, me matarán. Y si no la presento, van a lastimar a mi familia. 13 de marzo. He tomado la decisión más difícil de mi vida. Voy a enviar toda la evidencia al FBI por correo certificado, y después voy a hacer lo que sea necesario para proteger a Patricia y Sofía. Si estoy muerto, no pueden usar a mi familia para presionarme. Mi muerte les va a dar la libertad que mi vida no puede garantizarles. La última entrada estaba escrita con una letra temblorosa. 14 de marzo. Sofía, si algún día lees esto, quiero que sepas que no me suicidé por cobardía. Me sacrifiqué por amor. En el sobre amarillo están todos los documentos que prueban la corrupción. Úsalos cuando seas lo suficientemente fuerte. Construye la vida que yo no pude darte. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Busqué el sobre amarillo con manos temblorosas. Contenía fotografías, grabaciones de audio, documentos bancarios, nombres, fechas.
todo lo que se necesitaba para destruir a la red de narcotraficantes que había asesinado a mi padre con su propio sacrificio. Pero yo tenía 16 años. Era menor de edad. No tenía credibilidad. No tenía recursos. No tenía poder. Si intentaba usar esa evidencia en ese momento, probablemente terminaría muerta como él. Esa noche tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a guardar esa evidencia hasta que tuviera el poder suficiente para usarla correctamente. Iba a construir un imperio tan grande, tan influyente, que cuando finalmente revelara la verdad, nadie podría silenciarme. Al día siguiente, dejé de ser una adolescente traumatizada y me convertí en una máquina de ambición pura. Conseguí 3 trabajos: mesera en las mañanas, cajera en las tardes, limpieza de oficinas en las noches. Estudiaba en mi único tiempo libre, en el autobús, durante los descansos, antes de dormir. Mi único objetivo era conseguir una beca universitaria completa. Mi madre pensaba que me había vuelto loca. Sofía, eres solo una niña. No puedes cargar con todo esto. Mamá, le dije con una frialdad que me sorprendió. Papá murió para darnos una oportunidad. No voy a desperdiciarla sintiéndome víctima. Durante 2 años, trabajé y estudié como una obsesa. No tenía amigos, no salía a fiestas, no tenía novio, no tenía vida social. Solo tenía una obsesión: salir de la pobreza y conseguir poder. Cuando me gradué del colegio, tenía el promedio más alto de mi generación y ofertas de beca completa de 5 universidades. Elegí Harvard, no porque fuera la mejor, sino porque era donde se formaban los más poderosos. El día que me fui a Boston, mi madre finalmente habló después de meses de silencio. Sofía, ten cuidado de no convertirte en algo que tu padre no hubiera reconocido. Mamá, le respondí abrazándola, me voy a convertir en alguien tan poderosa que nunca más nadie pueda hacerle a nuestra familia lo que le hicieron a papá. En Harvard, estudié administración de empresas con especialización en finanzas, pero mi verdadera educación la recibí estudiando a mis compañeros de clase, hijos de millonarios, herederos de imperios, futuros líderes del mundo. Observé cómo hablaban, cómo se vestían, cómo pensaban, cómo se movían en círculos de poder. Durante mi 2º año, conocí a Marcus Wellington, heredero de una fortuna inmobiliaria de 500 millones. Era todo lo que yo no era: rico, privilegiado, seguro de su futuro. Pero había algo en mí que lo intrigaba. Sofía, me dijo después de nuestra primera cita, hay algo diferente en ti, como si tuvieras fuego en las venas. Es porque lo tengo, le respondí con una sonrisa que había perfeccionado para ocultar mi dolor. Marcus se enamoró de mi intensidad sin saber de dónde venía. Yo me enamoré de sus contactos, su acceso al mundo que necesitaba penetrar. No era amor calculado, era amor estratégico. Nos casamos 3 meses después de graduarnos. La boda fue en su mansión familiar de Martha's Vineyard, con 500 invitados que representaban el poder económico de la costa este. Yo llevaba un vestido de $20,000, pero por dentro seguía siendo la niña de 16 años que había visto morir a su padre. Durante la luna de miel en París, Marcus me hizo una propuesta que cambiaría todo. Sofía, quiero que seas mi socia en los negocios, no solo mi esposa. Tienes una mente brillante para las finanzas. Esa fue mi entrada al mundo que había estado preparándome para conquistar desde el día en que encontré el diario de mi padre. Pero lo que no sabía era que Marcus tenía sus propios secretos. Secretos que me conectarían de manera inesperada con los hombres que habían asesinado a mi padre. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, si has perdido a alguien de manera traumática, dale me gusta a este video. Y suscríbete si quieres escuchar el resto de esta confesión. Es muy fácil. Solo presiona el botón rojo y después la campanita, porque lo que viene va a revelarte que a veces el universo tiene formas misteriosas de conectar nuestro pasado más doloroso con nuestro futuro más poderoso. Los primeros 5 años de matrimonio con Marcus fueron mi escuela de negocios más valiosa. Trabajamos juntos expandiendo su imperio inmobiliario, pero yo tenía una agenda secreta. Estaba construyendo mi propia red de contactos, mi propia reputación, mi propio poder independiente de él. Marcus me enseñó cómo funcionaba realmente el mundo de los ricos. No era solo dinero, era influencia, información, conexiones. Aprendí que un almuerzo en el club correcto valía más que 10 reuniones corporativas,
que una conversación casual en una fiesta podía abrir puertas que años de trabajo formal no podían. Durante ese tiempo, nunca dejé de investigar la muerte de mi padre. Contraté detectives privados discretos, mantuve contacto con periodistas de investigación, seguí los rastros de la corrupción policial. Cada año que pasaba, recopilaba más evidencia, más nombres, más pruebas, pero también cada año que pasaba, me volvía más calculadora, más fría, más obsesionada con el poder. Marcus lo notó. «Sofía, a veces te miro y siento que no te conozco realmente», me dijo una noche después de una cena donde había cerrado un trato de 50 millones con absoluta frialdad profesional. «¿Qué quieres decir? Hay algo en tus ojos, algo hambriento, como si nunca fuera suficiente». Tenía razón, nunca era suficiente, porque cada éxito empresarial, cada millón ganado, cada contacto poderoso que conseguía, me acercaba más a mi verdadero objetivo: tener el poder suficiente para destruir a los hombres que habían matado a mi padre. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Durante una fiesta benéfica en Manhattan, Marcus me presentó a Eduardo Pérez, un empresario exitoso, que había hecho fortuna en importaciones y exportaciones durante los últimos 10 años. Cuando escuché ese nombre, mi sangre se congeló. Eduardo Pérez, el comandante corrupto que aparecía en el diario de mi padre, el hombre que había recibido 2 millones mensuales por permitir el paso de narcóticos. «Eduardo», me dijo Marcus, «quiero presentarte a mi esposa, Sofía. Es una genio de las finanzas». Cuando Eduardo me estrechó la mano, sentí náuseas. Este hombre había sido parte del grupo que había amenazado con violarme y matar a mi madre. Este hombre había empujado a mi padre al suicidio, pero logré sonreír, actuar normalmente, como si fuera una presentación cualquiera. «Un placer conocerla, señora Wellington», dijo con esa sonrisa falsa que recordaba de las pesadillas. «El placer es mío, señor Pérez». Esa noche no pude dormir. Después de 12 años, finalmente había encontrado a uno de los asesinos de mi padre, pero ahora era un empresario respetable, socio de personas poderosas, invitado a las mejores fiestas de la alta sociedad. Durante los siguientes meses, me acerqué a Eduardo estratégicamente. Le propuse negocios, lo invité a cenas, me gané su confianza. Él creía que era solo una rica esposa aburrida que quería jugar a los negocios. «Sofía», me dijo durante una de nuestras reuniones, «usted tiene instintos naturales para esto. Deberíamos hacer negocios juntos». «Me encantaría, Eduardo. ¿En qué tipo de importaciones se especializa exactamente?». Su respuesta confirmó mis sospechas. Seguía lavando dinero del narcotráfico, pero ahora a través de empresas legítimas de importación. Durante un año, documenté meticulosamente todas sus operaciones. Grabé conversaciones, fotografié documentos, rastreé transferencias bancarias. Pero más importante, identifiqué a toda su red. Los otros policías corruptos que ahora eran empresarios, los políticos que recibían sobornos, los banqueros que lavaban el dinero. Era la misma red que había matado a mi padre, pero ahora con trajes costosos y cuentas en paraísos fiscales. Cuando finalmente tuve evidencia suficiente para destruirlos a todos, enfrenté el dilema más grande de mi vida. Si los exponía, también destruiría mi propia posición social. Marcus y yo habíamos hecho negocios con varios de ellos. Nuestro círculo social estaba infectado de criminales disfrazados de empresarios respetables. Pero una noche, mientras revisaba la foto de mi padre que guardaba en mi caja fuerte privada, tomé la decisión final. Contacté a Sarah Chen, una periodista de investigación del Washington Post que había estado siguiendo casos de corrupción policial durante años. «Sarah», le dije durante nuestro encuentro secreto, «tengo la historia más grande de tu carrera, pero necesito tu garantía absoluta de que vas a publicar todo, sin importar quién salga salpicado». Le entregué copias de toda la evidencia, la original que había dejado mi padre, más todo lo que yo había recopilado durante 12 años de investigación. Sarah pasó 3 meses verificando cada documento, cada grabación, cada conexión. «Sofía», me llamó una madrugada, «esto va a provocar el escándalo político más grande de la década. Van a caer ministros, senadores, jueces, empresarios. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sarah, hace 12 años vi morir a mi padre para proteger a su familia de estos criminales. Hoy tengo el poder que él no tuvo. Es hora de que paguen». La serie de artículos se publicó durante una semana completa.
La red de los intocables. Se tituló la investigación. Nombres, fotos, documentos, grabaciones. Todo salió a la luz. Eduardo Pérez fue arrestado el primer día. Los otros policías corruptos, los políticos, los empresarios, todos cayeron como fichas de dominó. Pero el costo personal fue devastador. Marcus me confrontó esa misma noche. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú entregaste a Eduardo y a los otros? Sí. Sofía, acabas de destruir la mitad de nuestros contactos empresariales. Teníamos contratos con varias de estas empresas. Marcus, esas empresas lavaban dinero del narcotráfico. Eran criminales, pero eran nuestros socios. Esto va a arruinar nuestra reputación. En ese momento entendí algo fundamental. Marcus nunca me había amado por quien era realmente. Me había amado por la versión de mí que había creado para encajar en su mundo. Marcus, le dije con una calma que me sorprendió. Durante 12 años he estado planeando este momento. Tú conoces a Sofía Wellington, la esposa perfecta, pero nunca conociste a Sofía Castillo, la hija del policía asesinado que juró venganza. Le conté toda la historia. Mi padre, el suicidio, las amenazas, la promesa que le había hecho a su fantasma. Marcus me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me destrozó el corazón. Sofía, yo me casé contigo creyendo que eras alguien normal. No sabía que me había casado con una vengadora obsesionada. ¿Y ahora qué? Ahora necesitamos divorciarnos antes de que tu cruzada personal termine de arruinar mi reputación. Esa noche entendí que había ganado la guerra pero perdido mi matrimonio. Había honrado a mi padre pero destruido mi vida personal. Pero cuando vi en las noticias cómo arrestaban a Eduardo Pérez, y él lloraba como un cobarde frente a las cámaras, supe que había valido la pena. Mi padre finalmente había recibido justicia, y yo finalmente había cumplido mi promesa. Pero esta historia apenas estaba comenzando. El divorcio de Marcus fue brutal pero liberador. Me quedé con la mitad de nuestros bienes compartidos, $150 millones y una cartera de propiedades inmobiliarias. Pero más importante, me quedé con algo que él no podía tocar. Mi reputación como la mujer que había destruido la red de corrupción más poderosa del país. Los medios me bautizaron como la vengadora de Wall Street. Algunos me odiaban por haber traicionado a mi círculo social. Otros me admiraban por haber tenido las agallas de exponer la verdad sin importar las consecuencias personales. Pero lo que realmente cambió mi vida fue una llamada que recibí 3 meses después de la publicación del escándalo. «Señora Wellington», dijo una voz femenina al teléfono. «Ahora es señora Castillo», le corregí. Había recuperado el apellido de mi padre después del divorcio. «Perdón, señora Castillo. Mi nombre es Ana María Torres. Mi esposo era el teniente Carlos Torres, compañero de su padre en la comisaría. Se me aceleró el corazón. Carlos Torres había sido mencionado en el diario de mi padre como uno de los pocos policías honestos que quedaban. ¿Qué pasó con su esposo? Lo mataron hace 5 años cuando trató de investigar la muerte de su padre. Siempre sostuvo que el capitán Castillo no se había suicidado, que lo habían asesinado. Cuando vi la noticia de lo que usted logró, supe que tenía que contactarla. Ana María tenía documentos que Carlos había escondido antes de morir. Evidencia de que mi padre había sido amenazado no solo por narcotraficantes, sino también por una red de empresarios legítimos que usaban a los policías corruptos para proteger sus operaciones ilegales. «Señora Castillo», me dijo durante nuestra reunión, «su padre no solo fue asesinado por no cooperar con narcos, fue asesinado porque descubrió que algunos de los empresarios más respetables del país estaban detrás de todo». Los nombres en esos documentos me dejaron sin aliento. 3 de las familias más poderosas del país, dueñas de bancos, medios de comunicación, cadenas de hoteles, habían estado usando a los narcotraficantes como pantalla para sus propias operaciones de lavado de dinero a escala masiva. ¿Por qué Carlos nunca publicó esta información? Porque no tenía los recursos para enfrentarse a personas tan poderosas. Pero usted sí los tiene. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento en Manhattan, me enfrenté a la decisión más importante de mi vida. Había destruido a los criminales de nivel medio. Ahora tenía la oportunidad de ir por los verdaderos cerebros de la operación. Pero esta vez el riesgo era mucho mayor. Estas familias tenían el poder de arruinar no solo mi reputación, sino mi vida entera. Tenían conexiones políticas que llegaban hasta la presidencia, medios de comunicación que podían destruir a cualquiera, recursos financieros ilimitados. Tomé la foto de mi padre de mi mesa de noche. «Papá», le dije a su imagen,
Llegué hasta aquí por ti, pero si sigo adelante, puede que no sobreviva. ¿Qué harías tú? Como si fuera una señal divina. Esa misma noche soñé con él. Estaba vivo, sonriente, orgulloso. Sofía, me dijo en el sueño, nunca te pedí que vengaras mi muerte. Te pedí que construyeras la vida que yo no pude darte. Ya cumpliste tu promesa. Ahora vive tu propia vida. Desperté con una claridad absoluta. Por primera vez en 12 años. No me desperté pensando en venganza. Me desperté pensando en construcción. Al día siguiente, tomé una decisión revolucionaria. En lugar de exponer a esas familias poderosas y arriesgar mi vida en otra cruzada, iba a usar mi conocimiento para superarlos en su propio juego. Durante los siguientes 6 meses, estudié meticulosamente cada una de sus empresas, cada uno de sus negocios, cada una de sus debilidades, no para destruirlos, sino para competir contra ellos y ganarles. Fundé Castillo Capital, un fondo de inversión especializado en empresas éticas con rendimientos excepcionales. Mi propuesta era simple: demostrar que se podía hacer más dinero siendo honesto que siendo corrupto. Mi primera adquisición fue una cadena de hoteles que estaba en bancarrota. Una de las familias poderosas la había saboteado para comprarla barata. Yo la compré antes que ellos, la reestructuré, y en 2 años valía el triple. Mi segunda adquisición fue un banco comunitario que estaba siendo atacado por reguladores corruptos. Lo salvé, lo expandí, y se convirtió en la alternativa ética a los bancos que lavaban dinero. Una por una, comencé a ganarle terreno a las familias que habían matado a mi padre, no con escándalos ni exposiciones, sino con éxito empresarial puro. En 5 años, Castillo Capital manejaba más de $2,000 millones en activos. Era oficialmente más poderosa que cualquiera de las empresas familiares que había decidido no destruir. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Roberto Mendoza Jr., heredero de una de esas familias, me pidió una reunión. «Señora Castillo», me dijo en su oficina ostentosa, «queremos proponerle una fusión entre nuestras empresas». «¿Una fusión? ¿Con la empresa que participó en el asesinato de mi padre?» Su cara se puso blanca. «No sé de qué habla». Puse sobre su escritorio una copia de los documentos que Carlos Torres había recopilado. Documentos que demostraban la participación de su familia en la red que había matado a mi padre. «Roberto», le dije con una sonrisa que habría congelado el infierno, «no necesito exponerte públicamente. Ya te gané en el mercado. Dentro de 2 años, mi empresa va a valer más que la tuya. Dentro de 5, voy a comprarte. ¿Esto es una amenaza? No, es una promesa». Salí de esa reunión sintiendo algo que no había sentido desde la muerte de mi padre: paz. Había encontrado una forma de honrar su memoria sin destruir mi propia vida. Había convertido su dolor en mi poder, pero no a través de la venganza, sino a través de la excelencia. Hoy, 8 años después de fundar Castillo Capital, manejo un imperio de $8,000 millones. Soy dueña de hoteles, bancos, medios de comunicación, empresas de tecnología, todo construido con principios éticos que mi padre habría admirado. Las 3 familias que mataron a mi padre ahora trabajan para mí. Sus empresas han quebrado o han sido absorbidas por las mías. No los destruí con escándalos. Los superé con excelencia. La semana pasada visité la tumba de mi padre en el 15º aniversario de su muerte. «Papá», le dije mientras ponía flores frescas en su lápida, «no te vengué de la forma que pensé que lo haría. Te honré de la forma que creo que habrías querido. Construí el imperio que tú soñabas para nuestra familia, y lo hice sin convertirme en el monstruo que ellos eran». Esa tarde, manejando de regreso a mi mansión en mi Tesla, no pensé en venganza, no pensé en dolor, no pensé en el sonido del disparo que cambió mi vida. Pensé en lo orgulloso que estaría mi padre de la mujer en la que me convertí, porque finalmente entendí algo fundamental. La mejor venganza no es destruir a tus enemigos. La mejor venganza es superarlos tanto que se vuelvan irrelevantes. Si tú que me escuchas has perdido a alguien de manera traumática, si has vivido un dolor que creías que te definiría para siempre, quiero que sepas algo. Ese dolor puede convertirse en tu poder más grande si decides usarlo para construir en lugar de destruir. Dale me gusta a este video si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete si quieres escuchar más confesiones de mujeres que transformaron su dolor en poder. Solo toca el botón rojo y la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento más doloroso de tu vida? ¿Cómo lo convertiste
¿O cómo planeas convertirlo en tu fortaleza? Cada día estaré aquí con una nueva historia que te recordará que el dolor más profundo puede generar el poder más grande. Soy Sofía Castillo. Vi morir a mi padre a los 16 años, y ese trauma se convirtió en mi combustible para construir un imperio de 8.000 millones de dólares. El disparo que creí que me había destruido se convirtió en el sonido de largada de mi propia carrera hacia la grandeza. Y tú, sin importar qué trauma hayas vivido, también tienes ese poder durmiendo dentro de ti. Solo tienes que decidir si lo vas a usar para construir tu propio imperio.